El Instituto Catalán de Investigación del Agua és un centro cerca de la Generalitat de Catalunya, adscrito como Instituto de Investigación a la Universidad de Girona. Su sede es el icónico edificio H2O, que se levanta a orillas del río Uñá, a su paso por el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona. ICRA tiene como objetivo alcanzar la excelencia científica en el estudio del ciclo integral del agua para dar una respuesta global, eficiente y competitiva a los retos que plantean el cambio climático y el uso sostenible del agua. La investigación en ICRA se organiza en 3 áreas principales. El área de recursos y ecosistemas investiga los recursos hídricos continentales, ya sean ríos, lagos, embalses y aguas subterráneas, y diseña herramientas para entender cómo el cambio climático y las actividades humanas impactan la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y la calidad de sus aguas. Para ello, se aplica una aproximación multidisciplinar utilizando las herramientas más avanzadas para el análisis de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. La investigación se basa en el trabajo de campo y en la experimentación en la Sala de Ríos Artificiales, una instalación pionera en nuestro país que mimetiza el funcionamiento de los ecosistemas fluviales. También se desarrollan herramientas innovadoras de modelización para entender y predecir los impactos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos gracias a la potencia computacional del superordenador Undarius. El área de calidad busca dar respuesta a los problemas y retos relacionados con la calidad del agua desde el punto de vista químico y microbiológico, ya sean aguas superficiales, subterráneas o tratadas. Para ello, se utilizan herramientas analíticas y moleculares de última generación que permiten identificar y cuantificar los contaminantes químicos y biológicos con un elevado grado de precisión y sensibilidad. En la vertiente química se estudia la distribución de una gran variedad de contaminantes emergentes, residuos farmacéuticos, microplásticos y compuestos derivados de la desinfección, así como sus vías de transformación, con el objetivo final de evaluar el riesgo que supone su presencia para el medio ambiente y la salud humana. Desde el punto de vista microbiológico, se investigan los efectos de la contaminación sobre la diversidad microbiana de los sistemas acuáticos y cómo esta contaminación favorece la diseminación de resistencias a antibióticos en el medio natural, así como la presencia de patógenos, tanto víricos como bacterianos. El área de tecnologías y evaluación se centra en el ciclo urbano del agua, mejorando su efectividad tanto en lo que se refiere al suministro de agua potable como al saneamiento de las aguas residuales que se generan. El objetivo final es crear tecnologías efectivas, energéticamente eficientes y sostenibles que contribuyan a mejorar la resiliencia de los sistemas acuáticos urbanos a los efectos del cambio climático. Para conseguir estos objetivos, el área de tecnologías y evaluación realiza estudios en suministro de agua de fuentes convencionales y alternativas como la desalinización, energéticamente sostenible, tratamiento y gestión de aguas residuales para reducir su contribución al cambio climático y contribuir en la recuperación de recursos y en la economía circular. Aplicación de tecnologías de tratamiento innovadoras basadas en la naturaleza, nanomateriales y electroquímica. Y por último, el desarrollo de herramientas de modelización para conseguir una gestión avanzada de las aguas urbanas y participar en la planificación de ciudades inteligentes y sostenibles. ICRA es un referente internacional en la investigación del ciclo integral del agua y realiza investigación aplicada para dar respuestas eficientes a los múltiples retos en el uso y la gestión del agua. El agua es un bien esencial para el progreso de la sociedad y la salud de los ecosistemas. Y en ICRA trabajamos para que el conocimiento garantice el agua tanto hoy como en el futuro.